Esto es Recalculando. ¿Cuál es el grado de atención que tenemos en función de lo que nos rodea? ¿Qué grado de conciencia despierta en nosotros todos esos elementos con los cuales convivimos? La vida cotidiana, las cosas que pasan todos los días. Pero sobre todo, déjeme preguntarle esta noche, en primer lugar, ¿qué grado de empatía puede trazar usted con aquellas personas que quizás están en su misma situación, ¿no? ¿Qué grado de contacto, de conexión tenemos con aquellos que de alguna manera provienen de un lugar similar al nuestro, tienen una cultura parecida a la nuestra, han tenido registros, vivencias bastante paralelos a los nuestros? Pero lo que quiero preguntarle en esta noche es algo más. Lo que quiero es darle vuelta a esta pregunta y en todo caso ir hacia una interrogación. ¿Qué grado de empatía tiene usted con aquellos que justamente no son iguales a usted? Que quizás en el reparto de la vida, en el reparto de las herencias, de las historias, de lo que han sido la suerte, muchas veces también de la construcción social que se ha encarado en cada uno de los países, que en ese reparto han salido desfavorecidos, que han salido afectados por la desigualdad, que no tienen quizás los derechos que usted tiene o que yo tengo, y que quizás en algún punto lo que buscan es justamente eso. Digo, ¿qué grado de empatía despierta en todos nosotros? Y sobre todo, ¿en qué medida estamos dispuestos a interceder? ¿En qué medida estamos dispuestos a intervenir en la realidad, en la esfera pública, en la esfera política, para que esas personas y no nosotros empiecen a estar un poco más favorecidos? Para que la vida les sea un poquitito mejor, un poquitito más abordable, para que no les sea tan cara la injusticia desde el sector de la sociedad en el cual se encuentran. Alguien que lo ha plasmado de una forma realmente contundente en esta Argentina de la pandemia, en esta Argentina de la crisis económica, en esta Argentina de la incertidumbre. Alguien que se resignifica, alguien que nos aporta una historia, ha sido el genial escritor italiano Antonio Tabucchi, que allá por el año 1994 entrega la que fue finalmente su obra maestra, entrega la que es hoy una obra maestra de la literatura universal, como es Sostiene Pereira. Y Sostiene Pereira es una historia que está contada por una voz muy particular y que lo que va a describir es directamente un fragmento en la vida de una persona que se llama Pereira y que en todo caso nos va a dar una lectura de una realidad y nos va a aportar seguramente elementos para entender la nuestra, que de eso es de lo que se trata. Tabucchi, usted recuerda, este escritor italiano, uno de los más grandes de esa lengua, y ha dado muchos, por cierto. Tabucchi nos acerca a la realidad de Portugal. ¿Por qué él era un enamorado de Portugal? Porque él desde muy chiquito había descubierto a un poeta, un gran poeta, quizás uno de los más grandes de todos los tiempos, como ha sido Fernando Pessoa, o alguno de sus heterónimos. Y bueno, a partir de ahí, Tabucchi traza una relación con el Portugal, con la ciudad de Lisboa, la quiere tanto, la ama tanto, que finalmente Tabucchi termina viviendo en Lisboa, termina enseñando literatura portuguesa y muere en esa ciudad. Y lo que quiero contarle esta noche es de qué trata Sostiene Pereira, que es una historia muy sencilla, muy simple, maravillosa, pero sobre todo hermosísima. Es una historia a la que, mire, no le falta nada, pero sobre todas las cosas tampoco le sobra nada. Y eso es muy importante en una obra maestra como es Sostiene Pereira. No le sobra ninguna palabra, no le sobra ningún pensamiento. Está todo, yo diría casi en términos generales, pensado con anterioridad. Está todo de alguna manera articulado con lo que pasa en esa historia. Le hablaba de Pereira, este periodista, un hombre entrado en años, un hombre que tiene sobrepeso, alguien que sufre de algún tipo de afección cardíaca, alguien que está solo porque su mujer ha muerto, su mujer después de muchísimos años de matrimonio se ha marchado, se ha ido, ya no está en su vida, ya no está con él, pero él sigue hablándole al retrato de su mujer y sigue contándole las cosas que le pasan y sigue contándole los pensamientos que tiene, porque claro, sostiene Pereira, sostiene Pereira, sostiene Pereira. Es una de las claves de la historia, porque quien nos narra esta historia no lo sabemos, no lo conocemos. Lo único que nos dice una y otra vez es que Pereira sostiene algo y nos cuenta qué sostiene Pereira. Nos dice que sostiene Pereira. La pregunta es, ¿a quién le habla esa persona? ¿Nos habla a nosotros, nos cuenta a nosotros lo que sostiene Pereira, lo que dice Pereira, qué ha pasado?
Y entonces empezamos a entrar en esa historia y este hombre, Pereira, es periodista, vive en la ciudad de Lisboa, corre el año 1938. 1938, un año realmente dramático para Portugal. Pero ya voy a ir al contexto. Déjeme contarle, sobre todas las cosas, cuál es la cruz que lleva adelante Pereira, esta especie de ritmo cansino, este hombre que es muy parco, alguien que tiene la introspección prácticamente sellada a flor de piel, alguien que piensa permanentemente las cosas, pero que de alguna manera decide mirar para el costado. Porque Pereira ha pasado de escribir en el Lisboa, alguien que se encargaba como él de lo que se llama la crónica negra, los crímenes, los delitos, los hechos policiales, bueno, se ha mudado de sección y lo encontramos dirigiendo la página cultural del Lisboa, que es un diario mediocre de esa ciudad allí en Portugal. Y en esa página cultural el único que escribe es él. Y lo que él ha decidido es ni siquiera hacer la cobertura de lo que pasa en términos culturales en Lisboa. Directamente lo que hace es revisionismo y toma escritores que han sido olvidados y de alguna manera escribe sobre ellos. Y al mismo tiempo ha decidido que su función en el diario es escribir las necrológicas anticipadas. Usted sabe perfectamente que en los diarios siempre hay alguien que va escribiendo a propósito de la muerte de un gran personaje que en ese momento todavía está vivo, pero para tener la nota preparada se escribe la necrológica anticipada. Y Pereira, que la vida le ha deparado estar solo en ese momento, que está viudo, que ya no encuentra una motivación para vivir, bueno, se ha volcado a pensar sobre la muerte. Y en ese pensamiento ha decidido también escribir estas piezas periodísticas. Claro está que en el medio yo le decía que está este clima hostil, que está esa sensación de censura, porque sabe que estamos en 1938, es la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar en Portugal, pero pasa lo mismo en toda Europa. Allí en España, muy cerquita, se está dando prácticamente ya la guerra civil y hay un avance del franquismo sobre el republicanismo, pero también en Alemania se ha formado el Partido Nacional Socialista y está muy cerca del nazismo de ser lo que finalmente fue. Pasa en Italia que avanza Mussolini, hay un fascismo realmente importante y claro está, se huele la muerte en todo el continente. Y en Portugal también. Y de eso va a dar constancia Pereira, o en todo caso lo que sostiene Pereira. Porque lo que dice Pereira es, aparece la Guardia Republicana, aparece la policía, busca a aquellos que son sospechosos de socialismo. Y muchas veces termina con la vida de ellos. Y Pereira, en lugar de volverse a la redacción y escribir lo que pasa, decide seguir escribiendo sobre literatura, decide seguir revisitando viejos autores que han sido olvidados. Y en ese contexto, en ese momento, repensando la muerte, con la muerte tan presente, Pereira lee un fragmento sobre una tesis sobre la muerte, que ha escrito un joven filósofo que se llama Monteiro Rossi. Y hacia allí va Pereira. Y se encuentra con Monteiro Rossi y le ofrece colaborar con el periódico, colaborar con el Lisboa. Un Lisboa que mira para otro lado, que no tiene el valor de contar lo que está pasando, como tampoco lo tiene Pereira, está claro. Y es Monteiro Rossi el que se acerca a Pereira y es Pereira el que, más allá de la situación particular que traba con Monteiro Rossi, es aquel que empieza a pensar las cosas. De hecho, le llama la atención que le encarga una necrológica anticipada a Monteiro Rossi y Monteiro Rossi, en lugar de hacerle caso, lo que hace es castiga a todos aquellos escritores que tienen una posición fascista. Es decir, lo que hace Monteiro Rossi es justamente pelearle al fascismo desde el lugar que le toca, en este caso desde la filosofía, pero también desde la narración, desde la crónica anticipada, desde la necrológica. Entonces Pereira se mete en ese mundo. Traba una relación con Monteiro Rossi, conoce a la novia de que se llama Marta, y que tiene una posición ideológica realmente muy férrea, muy fuerte. Y se encuentra con todo un mundo, quizás un mundo que desconocía, quizás un mundo que él no quería ver. Y entonces allí está toda la intimidación y toda la censura y todo el avance directamente de la Guardia Republicana, de la policía allí en Portugal y por supuesto de la dictadura de Salazar. Y es en ese contexto que se da un juego de espejos, porque esa ideología, ese compromiso, esa función social entendida desde el lugar que le toca, que tenía el joven Monteiro Rossi, que también tenía Marta, le trae consecuencias
a la pareja, le trae consecuencias a Monteiro Rossi. No le voy a decir lo que le pasa, pero claramente no es un desenlace feliz. Y esto lo pone en una situación muy particular a Pereira, porque tiene que decidir si ayudar a Monteiro Rossi, si involucrarse en la política, sin meterse de lleno en el compromiso social, o quizás seguir mirando para otro lado, seguir hablándole al retrato de su mujer, seguir de alguna manera con sus rutinas que las tenía para tratar de bajar los niveles de incertidumbre. Un hombre que tomaba un café siempre a la misma hora, que comía el mismo plato de comida, que se acostaba a la misma hora también. Un hombre que en gran medida tenía, yo le diría, casi una depresión. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer Pereira? Y la respuesta está en la historia. Una historia bellísima, una historia que es casi un manifiesto político, pero al mismo tiempo que es una gran metáfora de la función y del compromiso social que hay que aceptar y sobre todo la función y el compromiso social que hay que tener, que hay que buscar y que hay que reconocer si es que uno lo tiene. Mire, hay muchos elementos para compartir con todos ustedes de lo que pasa en Sostiene Pereira. Yo voy a elegir uno, quizás el principal, en un contexto sumamente complejo como es el de esta Argentina y como era el de aquel Portugal. Sin ninguna duda, el de aquel Portugal también. Y ese elemento es todo ese proceso, todo ese derrotero, toda esa crisis que vive Pereira y que se da cuenta, ¿no?, que a su alrededor empiezan a pasar cosas y la pregunta es, ¿tanto se ha transformado la realidad a su alrededor? ¿O en todo caso el que ha ido cambiando es él y ahora la percibe y antes no lo hacía? O quizás antes no lo hacía porque le dolía, o no quería comprometerse, o tenía miedo, o no tenía o no había encontrado su lugar en el mundo, o no entendía cuál era su posición, su compromiso con aquellos que no tenían su misma realidad, con aquellos que tenían otra, totalmente distinta, y que de pronto lo toca, le duele. Y quizás lo que quiero mostrarle esta noche es esto. Pereira traba un contacto con esta persona, le toma cariño, casi lo toma como un hijo, está solo en la vida, no tiene nada por qué pelear, es un hombre grande, es un hombre que suda todo el tiempo, es un hombre a la que la vida le cuesta. Y le cuesta tanto que ha decidido prácticamente cerrar la persiana. Y entonces aparece Monteiro Rossi y empieza a generarle estos cambios, empieza a generarle esta transformación. Y de la admisión de que está pasando algo distinto, va a pasar prácticamente a entender que tiene alternativas Pereira, que de pronto se abren caminos, se abren ventanas, que hay opciones que uno puede seguir y que hay que mirarse a sí mismo, hay que mirarse a uno mismo. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la sociedad en la cual nos encontramos? ¿Qué suerte hemos tenido? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Y cuál es nuestro compromiso necesario en un contexto dramático como es este? Y quizás todo esto es el elemento que quiero marcarle esta noche, porque eso está muy presente en este Sostiene Pereira, porque Pereira hace una crisis, porque Pereira reivindica su lugar y quizás, léalo, quizás toma la decisión correcta, quizás de pronto encuentra ese lugar en el mundo. Mire, me parece que en esta Argentina que nos toca atravesar es necesario reflexionar sobre esto. Me parece que en esta Argentina que nos toca, con crisis económica, con mayores niveles de pobreza, de indigencia, de desigualdad, en esta Argentina que está convulsionada, donde hay muchísima incertidumbre, donde el Estado está raquítico porque tiene pocos recursos y no puede intervenir de la forma probablemente en la que quisiera, donde hay un Estado que también comete errores, pero una dirigencia política que es insólita en muchos aspectos, que no asume su responsabilidad, parece mentira, pero donde también hay un sector de la sociedad, hay un sector de la sociedad que no mira, que no traza una empatía, que no se esfuerza, que no quiere entender lo que le pasa a otro que no tiene su misma suerte, que ha tenido una suerte peor, que tiene una suerte distinta, que tiene derechos distintos, que tiene menos derechos. Y entonces la pregunta es, ¿qué vamos a pasar a pensar sobre ellos? ¿Se van a involucrar o no se van a involucrar? ¿Van a tomar un compromiso o no lo van a hacer? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos permanentemente. En este Sostiene Pereira, donde Tabucchi, la verdad que lo que nos da es una metáfora enorme, enorme del rol de la política, de la función de la política y de lo político, y de cómo eso sirve como una herramienta sustancial, pero nace a partir del compromiso de una idea que no es partidaria, de una idea que es política pero que no es partidaria. Entonces, en función de eso es que toma las herramientas y que se lanza a reconocer la realidad. Es un prisma distinto que utiliza de esa forma para tratar de establecer cuáles son las responsabilidades que tenemos cada uno, cuál es el lugar que tiene usted en esta sociedad, cuál es la suerte que ha tenido usted y cuál es la suerte que he tenido yo, y cuál es el rol y el compromiso, y cuál es la idea de tratar de interpretar qué le pasa al otro, aquel que no tiene los recursos que tiene usted.
porque lo que ha pasado en la Argentina, increíblemente en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, es que ese sector más favorecido de la sociedad lo señala con el dedo acusatorio a aquel sector que menos ingresos tiene, a aquel sector que menos suerte ha tenido. Y entonces claramente digo, esta situación no puede continuar de esta manera. Sostiene Pereira esta maravilla, bella, hermosísima, hermosísima historia que nos cuenta Antonio Tabucchi, nos muestra quizás esto que le cuento, ¿no? En esta Argentina, con tantos niveles de desigualdad, con tanto nivel de pobreza y de indigencia, es la política y es lo político aquel lugar donde tenemos que decidir cuánto dolor estamos dispuestos a padecer, pero sobre todas las cosas, mire, sobre todas las cosas, cuánta desigualdad estamos dispuestos a soportar.